uno puede ser, digamos, expresión de la barbarie, y para otros puede ser expresión de un progreso, ¿sí? Me parece que... Charlie, afuera. Cuando empiezan a hablar, por ejemplo, los Chicago Boys respecto a la dictadura militar, pues es interesante pensar cómo se interpreta, digamos, esos fenómenos, ¿no? Los insto también a revisar ese documental. Bien. Ya. Decíamos entonces que en cuanto a que la constancia, el agravamiento y la reparación no descansa solamente en lo individual, sino que también en lo social. Estamos hablando del trauma. La psicología debiese orientarse a procesos terapéuticos individuales, pero también, y la manera en cómo lo expone Martín Baró, por sobre todo, a la transformación de las relaciones sociales, a la transformación del contexto histórico. Esta idea va a dar pie, digamos, para revisar las características, para revisar la relevancia que le otorga la Big Boss Elizabeth Lira a los procesos de reparación. ¿Sí? Bien. Elizabeth Lira, en referencia a la dictadura militar en Chile, en referencia a su experiencia como psicóloga en dicho contexto, va a proponer que los procesos de reparación del trauma que significó para gran parte de la población la dictadura militar, no decanta, y acá vamos a seguir afirmando una idea que vimos en Ignacio Martín Baró, no decanta única y exclusivamente en procesos terapéuticos, que lo van a ver en el texto asignado, tienen ciertas características específicas. El proceso terapéutico en un contexto como de dictadura tiene características específicas y Elizabeth Lira lo trabaja súper bien. Y lo describe muy claramente, digamos, que por ejemplo el proceso terapéutico debe hacerse desde un compromiso, atendiendo a que los orígenes del malestar que se llevan a terapia son políticos, por ende debería haber una no neutralidad respecto a esos orígenes. No es la neutralidad, digamos, que se trabaja, por ejemplo, en una sesión psicoanalítica hoy en día, ¿no? Sino que un vínculo terapéutico comprometido, ¿no? Bien específico dado el contexto que se está viviendo. Dirá Elizabeth Lira que la reparación de este trauma no descansa única y exclusivamente, digamos, en estos procesos terapéuticos, que insisto, no son procesos terapéuticos clínicos tradicionales, sino que deben considerarse como políticas formales de Estado. ¿Sí? Los procesos de reparación del trauma producido por la dictadura militar en Chile deberían considerarse como políticas formales de Estado, orientadas, y esto es importante, a la verdad y a la justicia. Es decir, al reconocimiento público de los hechos, por eso la verdad, ¿no? Por eso las comisiones de verdad, etc. Y a la identificación y sanción de responsables.
verdad y justicia. Son, digamos, enunciados que están presentes que están muy presentes en este tipo de organizaciones orientadas, digamos, a la reparación de las víctimas. Eh, entonces decíamos, políticas formales de estados orientadas a la verdad y a la justicia. Se trataría, dirá Lira, de configurar un soporte social y político que evite que las víctimas replieguen o privaticen su experiencia, su dolorosa experiencia al ámbito privado. ¿Sí? Que mediante este soporte social y político se reconfigure su identidad desde víctima a ciudadano o ciudadana. Porque Lira, al no haber, digamos, un soporte social y político, las víctimas de la dictadura militar tienden a replegar su dolor, su trauma hacia el ámbito privado, a vivirlo en la desolación, a transfigurarlo como responsabilización, como miedo, como temor, como amenaza, desconfianza, etc. Por ello se busca que los procesos de reparación sean políticas formales de Estado orientados hacia la verdad, porque ¿qué hace la verdad? Cuando hay un reconocimiento público de los hechos, se trabaja también, digamos, en el criterio de realidad de la víctima, en cuanto a que quién fue víctima de la dictadura militar en Chile, pasó por experiencias dolorosas que se buscan, muchas de esas personas buscan llevar a lo público, pero hay un público que puede estar de alguna forma negando o no acogiendo esa experiencia. ¿Y qué pasa? Se genera algo así como un quiebre, ¿no? Entre lo que se vivió y entre lo que se dice públicamente. Entonces la idea es justamente, ¿y qué pasa también cuando existe este quiebre? La persona, el sujeto, de alguna forma, vive atado a su pasado, sin posibilidad, digamos, de tramitarlo públicamente. Por eso, de alguna forma, queda atado a su condición de víctima. Y lo que se busca, tanto mediante la terapia, mediante las políticas formales de reparación, es desatar a ese sujeto víctima del pasado para configurar gradualmente su autonomía personal que lo posibilite, digamos, nuevamente como ciudadano, como sujeto ciudadano. Ahora, ese desatar al sujeto víctima del pasado no tiene que ver con olvidar, no tiene que ver con dar vuelta a la página y olvidar todo lo que pasó, sino que tiene que ver con un reconocimiento de lo que pasó, una distinción que lo que pasó responde a un pasado y que en el presente pueda haber, se pueden dar cosas distintas. Una reconciliación con lo que pasó, insisto, no se trata de olvidar, ¿sí? Una relación con la herida, ¿sí?
Entonces, justamente las políticas